Hola, buenos días, tardes o noches para todos mis compañeros y maestra. Hoy mi equipo, que está conformado por Yaretsi Palacios Díaz, Dulce María Vázquez Telles, Janet Torres Rivera y yo, como la líder del equipo, Andrea Stephanie Jiménez Coyote, vamos a presentar el tema llamado Clasificación de las ciencias. Estas mismas están divididas en dos partes: ciencias formales y ciencias factivas. Ciencias formales. Es un conjunto de conocimientos racionales y ordenados, los cuales estudian los fenómenos desde la abstracción. Tienen el objetivo de generalizar leyes y teorías. Por tanto, podemos decir que son esenciales para el conocimiento. Gracias a estas se puede aplicar a la realidad. Ejemplos de ciencia formal. Los ejemplos de ciencias formales son las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación. Las ciencias formales son las ramas de la ciencia que estudian sistemas formales. Las ciencias formales validan sus teorías con base de proporciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia. ¿Qué son las ciencias formales y sus características? Las ciencias formales o exactas estudian ideas, es decir, no se refieren a nada que se encuentren en la realidad, son racionales, sistemáticos y verificables. Pero no son objetivos, no nos dan informaciones acerca de la realidad, no se ocupan de los hechos. ¿Cuáles son las tres ciencias formales? Estas son matemáticas, lógica, ciencias de la computación. Las más conocidas son aritmética, estadística, geométrica, lógica, ciencia y matemáticas. ¿Cuáles son las ciencias formales y cuál es su objetivo? Las ciencias formales se denominan así porque se encausan a la forma, no al contenido. Su objetivo son las representaciones mediante símbolos, como los números, es decir, trabajan con ideas o creaciones del hombre. Su objetivo no es determinar qué se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo surgen las ciencias formales? El desarrollo de la lógica y la matemática en la segunda mitad del siglo XIX y sus principios del XX ha conducido a una distancia tangente entre ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Cómo se representan estas? Las ciencias formales son aquellas que ocupan de forma o estructuras ideales, analizando y teorizando sobre definiciones, axiomas o proporciones relacionadas con signos. Se basan en la abstracción mental o razonamiento y no en la experimentación. ¿Qué son las ciencias sociales y ejemplos? El objetivo del estudio de las ciencias sociales es conocer al ser humano y los comportamientos que tienen a nivel social o mundial. ¿Por qué la lógica es una ciencia formal? La lógica es una ciencia formal ya que estudia técnicas, procedimientos, reglas, métodos y los principios o leyes usados para distinguir la inferencia correcta o de la incorrecta, para discriminar la inferencia válida y la no válida. El método de las ciencias formales es el método deductivo. Es aquella que trabaja con formas, es decir, con objetos ideales. Ahora pasemos con las ciencias fácticas. Habla de natural y cultural. La natural habla de física, biología, química y psicología. La cultural, sociología, economía, ciencias políticas. Las ciencias fácticas, también llamadas ciencias factuales o ciencias empíricas, según su clasificación, son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercana o como fueron en su realidad. Ejemplos de las ciencias fácticas. Algunos ejemplos de ciencias fácticas o empíricas son biología, el estudio de la vida y los seres conocidos. Química, el estudio de la formación de la materia y las reacciones que se dan entre sustancias. Física, el estudio de las fuerzas que interactúan en el universo con la materia y la energía. Ciencias económicas o economía, el estudio de la administración de los recursos en las sociedades y la formación de flujo de riquezas. Ciencias políticas o politología, el estudio de los sistemas de gestación comunitaria y gobierno de las distintas sociedades humanas en sus distintas épocas. Psicología, el estudio de la formación, funcionamiento y dinámicas de la mente humana. Sociología, el estudio de las sociedades humanas y sus contextos históricos sociales. Sexología, el estudio del sexo y de las relaciones sexuales humanas, no solo desde un punto de vista anatómico y biológico, sino también cultural y social. Ciencias jurídicas o derecho, el estudio de la ciencia de la justicia, es decir, de los mecanismos y modos en los que las sociedades humanas se juzgan a sí mismas y conforman sus códigos éticos y legales. Historia,
Aunque para muchos sea más bien una humanidad, existen muchísimos académicos que defienden la pertenencia a las ciencias sociales del estudio de las dinámicas de cambio de la humanidad, desde la invención de la escritura hasta nuestros días. Las ciencias fácticas también buscan la coherencia entre los hechos y su representación. Analizan la realidad del físico natural del mundo real mediante observación y experimentación empírica. Las ciencias formales y fícticas, por otro lado, analizan elementos reales e ideales por igual. ¿Cómo se clasifican? Dentro de las ciencias fácticas existe una siguiente clasificación, según su enfoque en la naturaleza y sus componentes como ciencias naturales o si estudia al ser humano, sus interrelaciones o ciencias sociales. Mario Bunge también nos dio una definición de ciencias fácticas. Este dice que demuestran o prueban a las ciencias fácticas, verifican hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración es completa y final, la verificación es incompleta y por eso temporaria. La diferencia principal es que las ciencias fácticas son objetivas y las formales no lo son. Ciencias sociales. Estas consisten en conocer al humano y en los comportamientos que tiene a nivel social, individual y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. El objetivo de estas ciencias es aprender y a vivir en sociedad, acatando las reglas de la vida colectiva y el conocimiento de los conocimientos fundamentales de la democracia y de adquirir. Estas investigan, perfeccionan o desarrollan conceptos teóricos y métodos o se dedican a la planificación de los conocimientos en materia de filosofía, económica, sociología, psicología, antropología, historia política y entre otras ciencias y disciplinas sociales y lingüísticas o brindan servicios sociales a las personas familias o comunidades que lo necesitan. Las tareas desempeñadas por el común incluyen las siguientes: idear y planificar soluciones a problemas económicos, políticos o sociales presentes o previsibles, investigar y analizar acontecimientos y actividades pretéritos e indagar sobre los orígenes de la evolución de la raza humana. Estudiar el origen y la evolución del lenguaje y hacer lo posible para la comunicación, traducción e interacción entre diferentes lenguas. Estudiar los procesos mentales y comportamientos individuales y colectivos. Brindar servicios de asistencia social y preparar potencias e informes de características de académico o científico. Esas tareas pueden influir la supervisión de otros trabajadores. Las características de las ciencias sociales parten de la planificación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, institucionales y dinámicas propias. Ciencias naturales son aquellas que estudian nuestro entorno, nuestro mundo físico, viven y no viven, las leyes que la origen, también conocidas como ciencias experimentales, aplicadas o aceptadas gracias al método que utilizan para construir el conocimiento, al impacto que tienen en el avance de la tecnología y a nivel de la vida personal, ya que normalmente utilizan lengua matemático, bien sea en el tratamiento de datos o en la elaboración de los métodos que permitan la explicación y evolución de sus teorías. Estas se clasifican de forma al fenómeno de la naturaleza que estudian. Sin embargo, es de notar que sus campos se tocan frecuentemente y a veces es difícil trazar una línea divisoria entre ellas. Entre las ramas de las ciencias naturales están física, química, biológica, geológica, paleontóloga y astronomía.
Del mismo modo, estas ramas definen las disciplinas de las ciencias naturales con la relación a las personas que se dedican a ella. Por ejemplo, el biólogo, el químico y el físico o el paleontólogo. La manera como la ciencia construye el conocimiento es importante muchas veces que el conocimiento mismo, pues que la ciencia reconoce que la verdad es relativa y cambiante. El conocimiento se tiene del universo siglos atrás distinta mucho del que estemos hoy. Esta misma utiliza el método científico, caracterizado en las ciencias naturales desde el siglo XVI y consiste en la observación de la sistemática de la medición, la experimentación, la formulación y el análisis y la modificación de la hipótesis. La ciencia física. Esta estudia el contexto inorgánico como la química, la física y la astronomía. Esta también estudia las propiedades y transformaciones de la materia, fenómenos de tipo e interroga experimental y teóricamente a la naturaleza, desde las partículas elementales hasta las galaxias. Apoya a otras ciencias para su desarrollo y elaboración de teorías. Los físicos explican los fenómenos mediante teorías básicas en modelos matemáticos y adquieren conocimiento en mecánica clásica, relativista, termodinámica, electromagnético, físico, estadística, cuántica, que les brinda una imagen general de las leyes de la naturaleza y les permite desarrollar aplicaciones en investigación, docencia, difusión, divulgación de la física, así como el ejercicio libre de la profesión. Ciencias biológicas. Las ciencias biológicas son aquellas que se dedican a estudiar la vida y sus procesos. Se trata de una rama de ciencias naturales que investiga el origen y la evolución de las propiedades de los seres vivos. Estas ciencias, que también se agrupan bajo la denominación de la biología, analizan las características de los organismos individuales y de las especies en conjunto, estudiando las interacciones entre ellos y con el entorno. ¿Cuáles son las ciencias biológicas? Existen múltiples disciplinas que pertenecen al ámbito de las ciencias biológicas, como la anatomía, la botánica y la ecología, filosofía y la genética. Entre estas ciencias hay dos que se destacan: la botánica, la ciencia que se dedica al estudio de las plantas, y la zoología, dedicada al estudio de los animales. Ambas constituyen las principales ramas de la biología, mientras que la medicina es la ciencia dedicada a la vida de la salud, enfermedad y muerte de los seres humanos. Se le considera parte de las ciencias de la salud. Células con un bioquímico en común. Las ciencias biológicas han demostrado que toda forma de vida está compuesta por células, basadas en bioquímico en común. Los organismos utilizan el material genético para transmitir sus caracteres hereditarios presentes en el ADN. Estos principios se basan en la existencia de un antepasado común a todos los seres vivos que han seguido un proceso de evolución. Por eso los organismos biológicos comparten procesos similares. La unidad básica del material hereditario es el gen, formado por un fragmento del ADN del cromosoma que codifica una proteína. El conocimiento de este hecho permitió comprender que todos los seres vivos nos necesitamos y nos encontramos emparentados unos con otros, y sobre todo que la supervivencia de uno solamente es posible si los otros también consiguen sobrevivir. Ciencias biológicas y medio ambiente. Los seres humanos, pese a los intentos de alejarse cada vez de más esencia animal, forma parte de la naturaleza. Por tanto, el conocimiento de las especies son las que comparten su entorno, y la búsqueda de relaciones equilibradas puede ser vital para su supervivencia. Cuando nos acercamos al medio ambiente y los estudios, podemos también comprendernos mejor a nosotros mismos, aprendiendo nuestras capacidades.
y potenciados. Nuestras habilidades para conseguir una mejor calidad de vida. Dentro de las ciencias biológicas se encarga de analizar las interacciones de las diversas especies de un entorno natural, prohibiendo de las consecuencias que una determinada acción humana puede acarrear sobre un espacio virgen o natural. El trabajo realizado son aquellas personas especializadas en este sector. Puede ser vital para presentar el planeta al día que hoy, en el que tantos experimentos humanos han llevado el desequilibrio en una importante relación con el medio ambiente. Es fundamental la investigación al trabajo, por considerar a todos en torno a la búsqueda y la vida que nos proponga el riesgo al equilibrio natural. El estudio de los problemas ambientales. El estudio de los problemas ambientales. La geología es la ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra y sus recursos naturales, así como los procesos que repercuten en su superficie. Por lo tanto, en el medio ambiente es una carrera con herramientas que permite responder el desafío de comprender los cambios que se producen en el planeta, cada vez más poblado, que se necesita de la gestión de sus recursos naturales como actividad de prospección, exploración y explotación de sus sustantibles. Las geociencias equivalen a las ciencias de la Tierra y es un conjunto de aquellos términos posmodernos que se han inventado para dar cuenta del conjunto de las disciplinas científicas que construyen el conocimiento sobre la Tierra. Para comprender los complejos, variados, el proceso involucrados en la evolución es del nacimiento como planeta. Los procesos internos generan rivalidad, o sea, en lugares más altos o bajos. Los procesos externos desgastan los relieves más altos y depositan en otros lugares los materiales producidos por este desgaste o erosión, lo que se mantiene en el equilibrio del sistema físico. Un ejemplo es de los procesos endógenos o internos que se producen en la Tierra, como es las placas tectónicas. Los límites entre las placas tectónicas que se clasifican en 3 tipos: de convergencia, de divergencia y transformantes. El movimiento de las placas tectónicas se produce en el orogénesis, formación de las montañas por aplastamiento o deformación de las cortezas. Y dejar su comentario en la caja de los comentarios de aquí abajo. Si tienen alguna duda respecto al tema o de qué trataba cada uno de los elementos de cada ciencia, no olviden preguntarnos abajito de los comentarios. Muchas gracias.